Entre los cristianos son conocidas las bienaventuranzas como un pasaje profundo y hermoso que define un perfil de los cristianos. Cada una de esas bienaventuranzas fácilmente merece una predicación, pero hoy vamos a ver la que está en Mateo 5:8. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es ver a Dios? ¿Y qué es tener un corazón puro? Esta palabra de hoy y esta enseñanza pretenden aclararnos esos puntos. Vamos a orar primeramente. Señor, tú eres el único dueño de la verdad, el que conoce todos y cada uno de los aspectos de las cosas que pones delante de nosotros. Pedimos hoy la presencia de tu Espíritu, Señor, en nuestro ser, con poder, con fuerza, con enseñanza, para que podamos dilucidar esto que nos quieres decir hoy, Señor. Padre, y no solo eso, sino que nos capacites para vivir esta palabra, que nos llene, Señor, de tu poder y principalmente también de la conciencia y de la decisión para tener ese corazón limpio del que habla tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Decíamos entonces que tenemos que entender algunos conceptos que nos da la bienaventuranza de Mateo 5:8. Este es un tema relativamente sencillo, pero que, sin embargo, no muchos entenderán. Así que pido a mis hermanos humildad, corazón dispuesto, oración al Espíritu Santo y propósito para recibir y para poner por obra la palabra de Dios. Solo así se podrá entender qué es lo que significa esto. Podemos empezar entonces por un tema. ¿Qué es ver a Dios? Este es un concepto, si bien es bíblico, también es muy personalizado porque ninguno de los que pretende enseñar los significados de este concepto puede hacerlo de otra manera que no sea basado en su propia experiencia. Es claro que la Biblia no hace definiciones de muchas cosas, porque la relación con Dios es tan personalizada, tan individualizada, que cada uno puede tener diferentes conceptos de esto, en forma de diferentes palabras. A eso me refiero. La esencia es única, la definición es única, pero la manifestación, la expresión de esa definición es la que puede variar de persona a persona. Por eso, por favor, no tomen al pie de la letra los puntos a continuación, sino como una guía. ¿Qué es ver a Dios? Podríamos decir que es sentirlo en la vida de cada momento. Es verlo en sus manifestaciones diarias. Pastor, pero usted dice que uno no se debe guiar por el sentir, sino por la fe. Sí, es correcto. Estamos hablando de esas emociones humanas que no deben servir de guía la fe del Espíritu. Aquí cuando decimos que sentir a Dios, estamos hablando de un concepto espiritual. No es una sensibilidad humana, carnal, emocional. Es un discernimiento con el Espíritu en el cual se sabe que Dios está ahí porque se siente, es una manera de decirlo. Se sabe que está ahí al lado. Por la misma razón, ver a Dios es saber que Él está en su presencia real en mi vida, en mi entorno, como si yo lo estuviera viendo con los ojos físicos, solo que lo veo es con los ojos espirituales. Ver a Dios es sentirlo como la fuerza de mi vida, el que me levanta y me sostiene. Ver a Dios es entenderlo como el refugio de mis batallas. Ver a Dios es
comprender que Él es mi amigo de todo momento y todo instante y mi consejero, el que me lleva de la mano por el camino que es el correcto. Con estos conceptos podemos empezar a entender que hoy en día existe una confusión con respecto a lo que es ver a Dios. Podemos hacer esta pregunta: ¿todo cristiano verá a Dios? Tenemos entonces que hacer una diferenciación para saber cómo es que se aplica esta palabra. Habría en términos generales 3 niveles donde colocar a los llamados cristianos de hoy en día y de toda la historia. En primer lugar, en el nivel más bajo de crecimiento estarían los falsos cristianos o simpatizantes, aquellas personas que, como un Judas Iscariote o un Ananías y su esposa Zafira, se dejaron llevar por la carnalidad, por su egoísmo, por las emociones, porque simplemente nunca habían hecho un compromiso con el Señor Jesucristo, nunca lo habían aceptado en su vida como Salvador, con todo el corazón y con todo el compromiso. Por tanto, Judas engaña y traiciona a Jesucristo y termina suicidándose, cosa que no tendría explicación si pensáramos que Judas era uno más de todos los 12 cristianos que eran parte de los discípulos del Señor. Y tampoco podríamos entender cómo Ananías y Zafira fueron castigados con la muerte si pensáramos que ellos eran cristianos de algún nivel de desarrollo espiritual. Este es el primer nivel, repito, los falsos cristianos o simplemente simpatizantes. Les gusta algo del Evangelio, entran a la iglesia, sonríen, dicen amén, aleluya, pero nunca hay una conversión en sus vidas. Es como el eterno novio que nunca se casa. El segundo nivel estaría conformado por los llamados cristianos tibios o carnales. Aquellos que, habiendo aceptado a su Salvador, sin embargo, caminan por la vida como cualquier incrédulo, pero se congregan, leen la Biblia, oran y de alguna manera creen que tienen un Dios y un Salvador, pero no es una parte importante de sus vidas cotidianas. Dios está como siempre en un segundo lugar, en un tercero, en un décimo, nunca es la prioridad. Por tanto, no conocen toda la palabra, se traban para orar, no saben cómo hacerlo, en público no pueden, no saben cómo ministrar y aconsejar a otras personas, y toda la vida de su carnalidad, hasta que no salen de ella, solamente son oidores pasivos. Estos cristianos tienen su ejemplo en el discípulo Tomás, uno de los 12, que se demoró todo ese periodo de discipulado de 3 años y medio, para solamente al final, cuando el Señor se aparece resucitado, tomarlo ya y creer en Él. Y entonces dice, mi Dios y mi Señor. Cuando Él es exhortado por el Señor Jesucristo, le dice, no dudes, sino cree. Estos cristianos tibios o carnales siempre van a tener una segunda oportunidad para ver a Dios, que es de lo que estamos hablando hoy. En términos generales, toda la cristiandad tibia de la época actual, cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, verán inmediatamente su oportunidad durante la tribulación. Tendrán que pasar por esa tribulación para aceptar definitivamente, si son verdaderos hijos de Dios, a ese Salvador y Señor con compromiso. Y finalmente, el nivel más alto en desarrollo espiritual es el de los cristianos maduros o espirituales precisamente, que ven a Dios literalmente en su vida presente, actual, y lo verán en la vida futura, porque han entendido su llamado, han entendido que Dios vino a rescatarlos
y que mandó a su Hijo para morir por ellos, y que en gratitud han devuelto su corazón, de forma tal que se han aferrado con todo a su Salvador, y tienen entonces un compromiso profundo, arraigado, como si se hubieran casado con Él. Y entonces no apagan el Espíritu Santo, no lo contristan, por tanto son renovados cada día. Son esa nueva criatura cada día, creciendo para el Señor. Es importante tener esta claridad para lograr entender el siguiente pasaje, que está en la Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 8. Aquí vamos a ver un conflicto de la iglesia de Corinto, un conflicto que es igualmente actual. Versículo 1. Me cuesta creer lo que me informan, ahí está hablando Pablo, acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Esto es escandaloso, lo que escribe Pablo, a la luz del manejo de las iglesias hoy en día. Dice aquí, literalmente, repito, echar a ese hombre de la congregación porque está viviendo en pecado al tener sexualidad con la esposa de su padre, su madrastra. Pablo rotula esta conducta como inmoralidad sexual que debe salir de la iglesia. ¿Qué pasaría si hoy en día aplicáramos esta palabra en la mayoría de nuestras iglesias? ¿Cuántos creyentes quedarían? Unos serían expulsados por vivir en pecado, porque no solamente se refiere a la inmoralidad sexual, sino todo lo demás, alcoholismo, adicciones, pornografía. ¿Y cuántos otros de los que están congregándose se escandalizarían de que el pastor o la junta de la iglesia tomara la decisión de excomulgar a uno que está en pecado? Estoy casi seguro que muchos se levantarían a decir que a esa congregación le falta amor, caridad y comprensión del pecado de ese hombre. Pablo aquí es muy radical. Pablo entendía el origen de este pecado y por eso expone la forma de proceder contra él. Versículo 3. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Versículo 5. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Tremendo entender esta palabra dentro de la actualidad de nuestras iglesias. Deben expulsar a ese hombre, deben excomulgarlo, siendo cristiano y siendo carnal, y entregárselo a Satanás. Aquí no está hablando de que se esté condenando al infierno, se está hablando de que al soltarlo de la protección de la iglesia, Satanás lo va a tomar, como ya lo tiene en sus garras, ahora sí bajo su completo control, y entonces es posible, ojalá muy posible, que el azote de Satanás sirva para que la conciencia de este pecador se arrepienta y quiera regresar a su redil. Ese es el sentido que da Pablo aquí en este versículo. No es un juicio de condenación, sino es un juicio de azote, de disciplina, para que el pecador reaccione y vuelva. Por tanto, aquí no está hablando de infierno, está hablando de disciplina. Versículo 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Esa es la razón por la cual Pablo pide la expulsión del pecador,
para que el resto no se contamine. Satanás es astuto y cuando se permite un poco de pecado, eso hace que todos los demás demonios se alboroten alrededor y todos los creyentes estén al borde de caer. Y para lo que nos interesa, pongamos atención en los versículos 7 y 8. Desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. En resumen, este pasaje tiene dos aplicaciones, uno para la congregación y otro para la persona. En primer lugar, la congregación no debe permitir el pecado porque está en peligro de contaminarse toda. Entonces debe siempre disciplinar al pecador. Segundo, a nivel personal, esta es una exhortación para que nosotros, como individuos, no permitamos ni un solo pecado que son como levadura que pueden hacer que entonces vengan más pecados y nos apartemos de la vida en Cristo que ya nos regaló. Habla aquí de, por un lado, perversidad y maldad. Y mirando todo el pasaje lo que vemos es hipocresía en este congregante que vivía en pecado y sin embargo estaba metido con un grupo de creyentes compartiendo la palabra y la cena del Señor. Lo contrario de eso es el pan de sinceridad y verdad, que es el pan mismo, el Señor Jesucristo. La verdad, sinceridad. Ya empezamos un poco a recibir luz sobre Mateo 5:8 cuando nos dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. No nos cuesta mucho trabajo tratar de comprender cómo debía ser la vida espiritual de este pecador dentro de la iglesia de Corinto. No vemos por ninguna parte que este pecador, lo sabemos por experiencia, sintiera un deseo genuino de alabar a su Creador, de darle las gracias por la vida, de saberse en paz con su Salvador, de ministrar a otros necesitados, de servir dentro de la iglesia. Nada de eso era posible, porque al vivir en pecado, ese creyente lo único que hacía era derivar todas sus energías en tratar de mantener una apariencia hipócrita. Ese es el problema de la levadura. Miremos lo que es la sinceridad. ¿Cómo necesitamos tener la seguridad de que las personas con quien estamos no nos engañan? ¿Cierto? Elemental. Yo quiero saber que mi pareja es completamente leal a mí. Yo no creo que haya nadie dentro de la iglesia cristiana que permita que su pareja esté engañándolo a sabiendas, ni siquiera sin saber. Los hijos, que sean leales a los padres, que no engañen a los padres. Por otro lado, ¿cómo nos frustra saber que nuestras autoridades nos engañan? Cuando leemos una noticia de que hubo un desfalco, que hubo un contrato ficticio, que hubo un descubrimiento de un nexo entre un político y un narcotraficante o el brazo armado de unos paramilitares o cosas así por el estilo. Nuestro corazón se siente frustrado, engañado, máxime si con el voto se eligió a ese político, a esa autoridad, pero aún no habiendo votado por él. El tener a un alcalde, a un gobernador, a un presidente por justo, por digno, es un sentimiento que da tranquilidad. Todo lo contrario cuando se descubre que hay vínculos con la maldad. Además, cuánto descanso es andar con sinceridad en Dios. Todos ustedes, mis hermanos, han sentido ese contraste tan marcado entre esa época en la cual anduvieron unos días, unos meses, unos años en total sinceridad con Dios, en paz con Él, durmiendo, levantándose, sabiendo que Dios los rodeaba,
al otro periodo donde vino un pecado, posiblemente del pasado, una cadena que todavía no se acababa de romper, o un pecado presente, y entonces el creyente tiene que esforzarse por leer la palabra, ya no es agradable, no es atractivo. Orar con Dios se convierte en algo muy duro, muy pesado. Asistir a la congregación y poner una sonrisa ficticia para hacer creer que se está en gozo, todo eso es muy duro. Por eso el Señor busca nuestra sinceridad, nuestra limpieza de corazón. Pareciera, sin embargo, que muchos no entienden lo importante que es eso. Volvemos a leer Mateo 5:8. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Cuán importante es, hermano, que tú tomes esa decisión cada día. Esto no es una sola vez en la vida, es cada día. Señor, hoy voy a caminar en integridad. Hoy voy a confesarte todas mis faltas. Si yo siento que algo no está bien en mi vida, Señor, y no estoy de todo convencido si está bien o está mal, simplemente voy a ir a tu presencia y te voy a preguntar, Señor, ¿esto está mal? Si es así, quítalo. Y si no, entonces permíteme entenderlo. El Salmo 15, para terminar, es el resumen de esa vida pura y limpia. Los que ven a Dios, los que sienten su presencia y se sienten acompañados por el consejero y amigo. ¿Quién puede adorar en tu tabernáculo? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Aquí hay unas palabras claves. ¿Quién puede adorar? Saquémonos, hermanos, a partir de hoy esa idea religiosa de que adoración es tener las manos levantadas y cantar algo a Dios. Eso no es así. Esto sería una pequeñísima parte de lo que es adorar. Porque adorar es mirar a tu Señor y caer rendido de admiración y de respeto por la infinita sabiduría, santidad, potencia y hermosura de tu Señor. No puedes hacer ninguna otra cosa que doblar rodillas cuando lo miras así, porque lo ves tan inmenso, tan majestuoso, tan glorioso, que tu admiración literalmente te humilla contra la tierra. Tú caes postrado ante Dios. Y esto no es solamente un reconocimiento de un momento de la congregación, sino que es parte de tu vida cotidiana. Tú empiezas a mirar todas las cosas de la creación y ves la mano de Dios allí. Eso es adorar. En tu tabernáculo, continúa diciendo, porque el tabernáculo literalmente en hebreo quiere decir la tienda de reunión, la tienda de congregación, el sitio que Dios ha dispuesto para que nos acerquemos a Él, estemos más próximos a su corazón, para que recibamos ahí en ese momento toda la revelación, todo el entendimiento, toda la sanidad, toda la luz, toda la verdad y sobre todo el goce de su presencia. ¿Quién puede adorar en tu tabernáculo? Tremenda pregunta del Salmo que va a responder más adelante. Vuelve y hace otra pregunta. ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? El monte santo es citado en muchísimas partes de la Biblia, porque la figura del monte quiere traernos a entendimiento, que es el sitio donde Dios se manifiesta. Lo hizo en el monte de los mandamientos, en el Sinaí. Lo hizo en el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Lo hizo en el monte de los Olivos, donde Cristo iba a morir. Son tantos los montes tomados como figura de ese sitio donde Dios hace una epifanía, una manifestación de su presencia, una revelación de su ser, donde el cristiano
Lo único que tiene que hacer es o quebrantarse, llorar, o emocionarse, reír o caer de espaldas, porque está viendo, está entendiendo que el Señor está desplegando su gracia sobre un pequeño mortal. Está dándole un tremendo regalo en ese momento. ¿Quién puede entrar a tu presencia? En tu santo monte, la segunda pregunta, y empieza a responderla en el versículo 2. Primero, los que llevan una vida intachable, una vida íntegra, una vida donde son un solo ser en función de otro ser, su creador. Toda la vida, esta criatura se enfoca hacia recibir todo lo que el creador quiere darle. Recibirlo sin menospreciar absolutamente nada. Empieza a caminar detrás de él hasta que logra caminar junto a él, como camino Enoc. Ser íntegro significa querer que como el exterior haga lo correcto, entonces tiene que ser llenado con un interior correcto, un entendimiento de lo que es la verdad. Por tanto, el ser íntegro implica estudiar qué es lo correcto, meditarlo, ponerlo en el corazón, valorarlo y vivirlo. Dice, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Pero es que el hacer la justicia, lo que Dios hace, lo correcto, solamente puede ser hecho por aquellos que están llenos de lo correcto. Nadie puede dar de lo que no tiene. La justicia exterior, las buenas obras, la misericordia, la bondad, la paciencia, todo fluye desde adentro, desde el Dios que hace lo correcto, que es el Espíritu Santo que está en el espíritu del creyente. Y a través de la palabra entonces va aclarando cuáles son las diferentes modalidades de hacer lo correcto en cada momento de la vida. Eso era el primero, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Segundo, los que dicen la verdad con corazón sincero. Otra vez lo mismo, de mí sale la verdad, porque mi interior está lleno de verdad. Mi interior se ha vuelto transparente para Dios porque solamente ha sido llenado por las cosas que son verdad. Se ha sacado toda mentira, todo error, toda injusticia, toda oscuridad a través de la instrucción de la palabra y a través de la relación con el Espíritu Santo para que Él cada día hable a través de la conciencia diciendo eso es, eso no es. Pero como el tema de nosotros es el corazón limpio, dice ahí al final ese versículo 2, con corazón sincero, son los que pueden adorar en tu tabernáculo y los que pueden entrar a tu presencia en tu monte santo. Los que tienen corazón sincero son los que pueden ver a Dios adorándolo, porque lo comprenden de alguna manera humana, corta, pero con lo poco que logran comprender, caen postrados de adoración y entran a su presencia, viven con Él, lo ven en el obrar de cada día, lo ven en la creación, lo ven en los hermanos, porque están en el monte santo donde Dios está revelando. Versículos 3 al 5 son un despliegue en más detalle de esto que era vivir en forma íntegra haciendo lo correcto y vivir en verdad con corazón limpio y sincero. Versículo 3, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, porque solamente hablan verdad, la verdad de Dios. Versículo 4, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, nuevamente porque solo hacen lo correcto y solo hablan verdad. Y versículo 5, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente, los que hacen lo correcto. Esta gente permanecerá firme para siempre. Hermano, no olvides este Salmo 15. No olvides Mateo 5:8. Los que ven al Señor en esta vida y en la otra son los que tienen un corazón sincero para Dios. Padre, Señor, Dios altísimo, Dios inmenso,
Gracias, Señor, por enseñarnos tu verdad y qué es lo que quieres que nosotros entendamos. Ahora, Señor, nos colocamos en el altar como Isaac fue colocado. Abrimos nuestros brazos hacia ti, hacia el cielo, mirándote, Señor. Abrimos nuestro corazón y con toda la transparencia y la limpieza de nuestro ser te pedimos, Señor, límpianos. Saca toda levadura, Señor. Saca toda doblez. Saca todo engaño. Saca toda apariencia. Saca toda hipocresía, Señor. Y llénanos con tu verdad. Llénanos, Señor, contigo mismo. Tú dijiste que tú eras el camino, la verdad y la vida. Porque la verdad es lo que nos da la vida. Lo que nos hace sentir vivos para ti, Señor. Lo que nos da vitalidad. Aquello que nos hace entender el propósito de nuestro llamado. Llénanos, Señor, de ti. Saca toda oscuridad que haya en nosotros. Permítenos vivir esa vida de transparencia, de santidad, que es la que tú quieres para nosotros, hablando en tu palabra, en forma de figura cuando nos cuentas sobre ese vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Y en otra parte me dice que sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Padre, te pedimos hoy para que tu pueblo, el que ama tu verdad, Señor, sea lleno en su corazón del propósito y del deseo, y sobre todo de la decisión de ser siempre sincero y transparente para ti. En el nombre de Jesús, amén.